¿Me escuchan bien? Creo que se me activa. Ok. Se te fue la voz. Sí, o sí, eso vi. Ok, ¿ya me escuchan bien? ¿Sí? ¿Sí? Hola. Sí, sí, Ok, vale, sí, gracias. sí. Listo, bien. Les decía que es un espacio para empezar a debatir y permitirnos eso. Bien. Vamos a ver qué más dice por acá. Un hombre que les enseñó a expresar emociones. ¿Quiénes, profes? ¿Quién les enseñó a ustedes a expresar un hombre en particular? Puede ser un tío, el papá, un abuelo. Esto es algo bastante relevante cuando hago este tipo de encuentros y talleres y espacios porque escucho, por ejemplo, personas de edades de desde 40, 45 años, hombres sobre todo diciendo, mi papá nunca me abrazó, por ejemplo. Sí, nunca vi llorar a mi papá. ¿Qué opinan ustedes, profes? No sé qué estén comentando por allí, profe Marisabel. Ya te digo. Gracias. Listo, Eh, mi Alberto abuelo tiene que la... sobrevivió el dolor y llegó hasta Berlín en la Segunda Guerra Mundial, dice la profe Anastasia. Súper bien. Golodomor, la hambruna en Ucrania, para los que, digamos, no están a la corriente. Ah, Ah, ok. Gracias, profe. ¿Quién tiene la manito levantada? ¿Puede comentar? Sí, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, señor. sí, Perfecto. Bueno, en mi caso, mi papá, bueno, yo estoy todavía por debajo de los 40, tengo treinta y Ok. cuatro, Ujú, pero digamos que siempre, aunque mi familia es disfuncional, mis padres son separados, mi papá ujú. siempre, o sea, me enseñó a demostrar emociones, afecto, no importa que fuera hombre o mujer. Entonces, allá Súper. en la casa siempre había un abrazo, siempre había un beso en la mejilla, siempre se expresaba el te quiero. Entonces, sí, sí tuve eso de parte de mi papá. Listo, profe. Muchas gracias. Bien. Una mujer que me enseñó a resolver un problema complejo. Yo creo que en esto son las mamás súper especialistas. No sé qué dicen ustedes, profe. dice mis hijos, madre, Mm, mi hermana mayor, Ok. una amiga. Bien. En los trabajos grupales, los hombres suelen ¿qué? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué rol suelen ocupar los hombres? Depende mucho, pero hay muchos que suelen estar ahí como pegados a las niñas que a veces son mucho más ejecutivas. Y encima, y conozco algunas situaciones en las que de pronto ya suele haber otro tipo de relación, ¿no? Entonces el chico de pronto es el novio de la chica y pues Ujú, la que hace todo es ella. No, lo digo porque lo he vivido y lo he visto, tengo la experiencia en esas situaciones y pues ahí sabe uno que la que trabaja es ella y la que hace todo es ella. Entonces, no generalizo porque no siempre. Hay hombres ujú. muy proactivos, muy correctos en su actuar, pero sí puede haber este tipo de situaciones o suele presentarse. Listo, profe, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Oh, sí, sí, Dice que mandar, dejarle todo a mandar. la chica, vamos a organizarse, pegarse Ok. todo. Pueden apoyar a la dirección del grupo, son equiperos, asumir y designar roles. Ok, bien, gracias, profes. Bueno, esta actividad de inicio nos lleva a una reflexión particular y es por qué creen que suceden este tipo de situaciones y percepciones, por qué de pronto en nuestro diario vivir tendemos a dividir o a identificar ciertos comportamientos y patrones y lo adherimos a un género en específico. Por ejemplo, los hombres suelen ser esto, las mujeres suelen ser esto. ¿Qué creen ustedes, profes? Quisiera escucharlos y escucharlas. Por los estereotipos de género que hemos como sociedad construido, ¿no? De muchas Ujú, cosas que vienen pues unidas a nuestra cultura y a lo que hemos aprendido desde siempre. ok, muchas gracias, profe. Exacto. Todas estas afirmaciones, frases,
dan cuenta de estereotipos y más específicamente de roles de género, ¿no? Entonces las mujeres tienden a ser más emocionales, tienden a ser más organizadas, los hombres tienden a ser un poquito más, tendemos a ser un poquito más neutros, entre comillas, en nuestras emociones, a no expresarlas, a no hablar tanto. Bueno, una cantidad de situaciones, comportamientos, pensamientos y conductas que le estamos añadiendo al género, ¿cierto? Ya sea masculino, femenino, pero antes de hablar específicamente de cada una de estas categorías, quería esto, que nosotros empezáramos, bueno, en nuestro diario vivir, cómo empezamos a identificar ese tipo de situaciones y percepciones. Ahora, no sé si algún otro profe quisiera tener otro comentario o continuamos. Si continuamos, volvemos a reaccionar con manita arriba para saber que están ahí súper atentos. Y continuamos. Bien, listo, perfecto. Gracias, profes. Ahora quiero mostrarles un video. No sé si lo hayan visto, pero quiero que lo veamos. ¿Me confirma si pueden escuchar? ¿Se escucha bien? Sí, Ok, señor, bien, se escucha. listo.
Bien, quisiera preguntarles qué piensan de este video. ¿Lo habían visto antes? Digamos que ya estamos como en la segunda parte del video, ¿no? Ya nos hemos permitido como sociedad transitar bueno, en algunos hogares, no podemos decir que en todos. ¿Sí? ¿Escucho? Como lo mencionó el profesor Raúl hace unos minutos atrás, eso Ujú. era antes, muy seguramente 3 generaciones atrás, tal vez 3, a lo sumo 4, pero hoy en día es muy diferente, pues empezando pues porque pues el género masculino ya no quiere responsabilidades y pues las mujeres no quieren tener hijos, entonces digamos que eso no se presenta. Sin embargo, en términos normales, el video nos muestra cómo la señora sueña con tener un esposo colaborativo, un señor que haga parte de los quehaceres del hogar, ¿no? Y no Ujú. solamente ese ente que está ahí quieto y sin hacer nada. Entonces, digamos que sí nos muestra el pasado, pero también nos deja la reflexión de que cuál es mi papel como género masculino en una relación. Podría ser el mensaje. Profe, qué chévere. Me gusta mucho esa reflexión y sí da cuenta de
digamos, podemos decir que un trasegar de la historia de lo que fue nuestros abuelos, tatarabuelos, pero no podemos desconocer que todavía hay familias en donde se presentan este tipo de situaciones. Si bien, digamos, en unos entornos sociales ya hemos avanzado bastante en algunas situaciones, pues todavía hay familias que viven esta realidad. Quisiera escuchar, gracias, profe, alguna otra opinión A respecto ver, al si video. puedo yo. Sí, claro, señora. Yo durante mucho tiempo he dictado antropología, precisamente también acerca de las relaciones de la familia. Y a mí me parece que hoy está ocurriendo algo paradójico. Nos estamos regresando al modelo de la familia prehistórica. Sí, prehistórica, es decir, antes de la economía agrícola, a la época de cazadores-recolectores, cuando familias realmente eran poco numerosos, más de 2 niños no se podía permitir por falta de alimento, por falta de recursos. Tanto padre como madre trabajaban afuera porque todos los hombres cazando, todas las mujeres recolectando. Es un error, craso error, imaginar que la mujer en la prehistoria estaba sentada en la fogata esperando que el marido le trajera el mamut. Esto, digamos, es absurdo. En tal caso, simplemente si el hombre esperaba solo, si todos dependería solo de hombre, no sobreviviríamos. El cazador no todos los días traía carne. Y los niños realmente se criaban con abuelos colectivos, si podemos llamarlo así, porque con el promedio de vida tan baja, cuando un anciano de 45 era hoy lo mismo que es una persona de 80 años, dudoso que cada niño o niño tuviera su abuelito personal y por eso en cada clan había casi siempre un abuelito o abuelita colectiva que se quedaba en la caverna cuidando la fogata y de una vez a los niños, una especie de guarderías familiares, digamos. Y sí, hoy pasa lo mismo. Hoy estamos regresando nuevamente al modelo prehistórico. Familias con pocos hijos, padres trabajando ambos fuera de la caverna y los niños al cuidado de terceras personas. Muchas gracias, profe. Y eso teniendo en Pues cuenta yo lo que voy a me... compartir ahora un enlace del video, La familia en la prehistoria, y si a alguien les interesa podrá bajarlo. Un video de YouTube es de mi autoría. Gracias, profe. Muchas gracias. Claro que sí. Muchas gracias. Sí, y eso sumado a lo que comentaba el profesor anteriormente, pues Qué digamos pena, que, me señora, interrumpí porque no es. Ujú, tranquila. ujú. Nos avisas, profe, cuando ya hayas enviado el... Sí, Si quieres, ahorita. mientras tanto, le voy dando acá como unos mensajitos Ok, que perfecto. dice el profe Raúl Di Marco, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero ahora hay que cuidar perros o gatos. La pareja cuida ambos de las mascotas como si fueran sus propios hijos, los que no tienen. En cierto nivel económico todavía sucede, donde los padres trabajan y los hijos estudian o en la Ujú, calle, aprenden de lo que ven. Y la profe Giovanna dice los cronos. ok, vale, muchas gracias. Esto para introducir, profes, el género, que lo pensemos más allá de lo que quizás eh, nos interesa en cuanto a nuestros estudiantes, ¿no? Cuando ya vemos que hay diferentes formas de manifestarlo, de vivirlo y la forma en cómo ellos también se relacionan con otros, es, bueno, comprender por qué es tan importante hablar de género. Y el género me permite a mí verme en una posición desde, bueno, qué tan propenso o propensa estoy en diferentes ámbitos de mi vida. ¿Cierto? Desde el trabajo, desde mi salud mental, salud física, desde las violencias que puedo atravesar, desde la educación, eso cómo puede cambiar mucho mi rol en sociedad, porque dependiendo, si bien hay muchas cosas que han cambiado, como bien lo han dicho ustedes, todavía hay situaciones que hemos visto que siguen pasando, que siguen existiendo, que siguen atravesando mm, las personas y eso tiene un sesgo o una brecha, más que todo es la palabra, la brecha de género, ¿sí? Entonces, de acuerdo con esto, quisiera mostrarles diferentes cifras, ¿sí? Por ejemplo, en temas de violencia. Esto es algo reciente, profe, si quiero mostrarles el documento, de dónde está, ya les muestro. Entonces, Perdón, ya compartí el link del video. Los que quieren pueden bajarlo de ahí. gracias, profe. Resulta que hay
una guía que es reciente, profesor, que se llama Feminicidios en Colombia desde 2016 a 2025. Es bastante reciente y ahí documenta primero pues unas cifras que es de interés general en temas de... Esa es una guía práctica para que las mujeres tengan presente y las personas que se identifiquen como mujer, cuáles son las situaciones que pueden ser más propensas a un feminicidio. Entonces, primero empieza enunciando la cantidad de feminicidios entre 2016 y 2025. Entonces está como feminicidio y tentativa de feminicidio. Entonces aquí podemos ver de 2016 a 2025. Y en total fueron 3.056 tentativas de feminicidio y 1.373 feminicidios en Colombia. Esto es una cifra realmente pues bastante alarmante, bastante alta. Esto quiere decir que cada 24 horas en promedio hay un feminicidio en Colombia. Entonces, estos datos también muestran otro tipo de, digamos que está discriminados por otro tipo de factores. Los departamentos, por ejemplo, Santander, donde nosotros habitamos. Bueno, yo sé que aquí están conectados profes de otras sedes, profe María Isabel, ¿cierto? Sí, están de Sí. Cúcuta, de Valledupar, de Bucaramanga. Sí, Ah, claro. ok. Entonces, bueno, aquí tenemos, digamos que Santander, donde estamos la mayoría de nosotros. Entonces, 78 feminicidios y 174 tentativas de feminicidio. Pues Bogotá, por ser una capital que acoge a todos y a todas, pues es capital, es grandísima, pues es donde más concentración hay, igual que en Antioquia. En temas de región de la cantidad de habitantes, pues también se suma la cantidad de feminicidios o tentativas de feminicidio. Ahora, acá, bueno, está discriminado por lo que les decía, en mujeres y en mujeres trans. Digamos que en mujeres trans podríamos decir, es muy poco, pero ¿qué pasa? Aquí hay algo que hay que tener en cuenta también, y es que muchos casos no fueron realmente registrados porque no fueron reconocidas como mujeres trans, sino por su sexo biológico. Entonces, espérenme un momento. Aquí hay una discriminación por edad. Entonces, aquí está, podemos ver que donde más se presentan este tipo de situaciones es en edades entre 27 y 59 años. Profe, ¿ustedes conocían estos datos? No, no, señor. ¿Qué piensan de esto, profes? ¿Será que todavía se siguen viviendo diferentes situaciones? Y miremos esto. Aquí niñas de 0 a 13 años, niñas de 14 a 17 años, mujeres de 18 a 26 años. Entonces, realmente no hay una edad en específico. Atraviesa todas las edades. Eso da cuenta de que sí hay una situación, eh, a diferencia de los hombres. No, con esto no quiero decir que los hombres también vivan situaciones de violencia. Lo que pasa es que también hay una brecha en términos de género respecto a lo que los roles también nos dicen, y por eso muchos hombres no denuncian tampoco. Sí, eso también hace parte de ese proceso. Ahora, respecto a los hombres, que esto es algo que cambia bastante, pero da cuenta también de nuestras problemáticas, hay otro documento que les quiero mostrar. Esperen un momento. Y ustedes también lo pueden tener a la mano, lo pueden buscar. Es del Observatorio Nacional de Salud. Se llama El silencio que mata, suicidio masculino. Recomendaciones para Colombia. Entonces, si revisamos a profundidad este documento, la F son las tasas de feminicidio femeninas y la M son las masculinas. Esto da cuenta que son más los hombres que las mujeres en términos de tasa. Y la edad en donde más lo realizan son los 20 y 24 años.
Y cuando nosotros leemos el documento nos dice que gran parte es por diferentes, bueno, por factores de interseccionalidad. Por ejemplo, es más el tema, la mortalidad en suicidio en hombres afrodescendientes, también que tengan un tipo de situación de salud mental, pero todo está atravesado por una brecha de género y también lo que consideramos como esos mismos roles que hablábamos al principio. ¿Conocían estas cifras, profesor? Ay, yo vi una carita de sorpresa, entonces asumo que no. Ok, bien. Em, bien, entonces sí cambia mucho las situaciones. Y miren, esto fue en año 2023, de 2005 a 2023. Y si leemos acá, si pueden ver bien o momento un poquitico para que leamos aquí. ¿Está bien así? Entonces, claro, hay una combinación de diferentes factores estructurales, sociales, culturales, como la pobreza, el desempleo, la violencia, la exclusión, el consumo de sustancias psicoactivas, antecedentes, como les decía, enfermedad mental, aislamiento social, conflictos. Entonces, si lo miramos en un modo macro, tiene que ver como la manera en cómo empezamos a solucionar los conflictos, nuestras emociones. Digamos que en términos de los hombres hay más dificultad para hacerlo y no porque no podamos, sino porque quizás en esos mismos roles de género no nos atrevemos a ir a psicología, desde pequeño no tenemos esa crianza de, bueno, identificar qué nos pasan, por frases como los hombres no lloran, usted no se puede quejar, o frases también como usted es el dueño del mundo, todo lo puede lograr. Entonces, cuando yo como hombre no tengo un empleo que quisiera tener, cuando de pronto eso me implica también otras situaciones de no poder tener una pareja, porque también hay una brecha de que entonces si no soy el proveedor, entonces no puedo tener un rol en la familia, es mucho más complejo. Profe, ¿alguien quería comentar algo? Es, siéntanse libres de comentar lo que quieran. Y por ahí que alguien activó el micrófono. No sé si están comentando en el chat. Em, Si seguimos, pueden también reaccionar con una manita arriba. Si seguimos, bien, listo. Ahora, en términos de trabajo y desempleo, ¿cómo estamos en Colombia? Entonces aquí no se ve muy bien, voy a tratar de ampliarlo un poquitín para que podamos ver. Esto fue una noticia también reciente, más específicamente en Cali. Entonces, ¿aquí qué dice? Bueno, digamos que en temas de brecha salarial ya hay un cambio bastante relevante porque bien como eh, al inicio en la actividad comentaban, no, mi jefa, hay mujeres en cargos directivos. Digamos que eso antes era casi que imposible y ni siquiera hablo de antes. Si vemos el panorama de Afganistán, ¿qué podemos decir? Que no están viviendo la misma situación, ¿cierto? Porque las mujeres no pueden acceder a la educación, al trabajo, los trabajos que ellas quisieran acceder o a tener los bienes que ellas quisieran también tener. Entonces, eso es algo que también hoy en día todavía estamos viviendo. Entonces, sí es importante reconocer que si bien hay un avance, pues en otros países no. Y ya vamos a explicar por qué. Entonces, a nivel Colombia, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, miren acá, nivel universitario, por cada peso ganado por un hombre, las mujeres ganan 82 centavos. Por cada peso ganado por un hombre, las mujeres ganan 70 centavos. Entonces, esto es una tasa global en cuanto a la participación, que es inferior a la de los hombres, y esta es la tasa de la brecha del desempleo. Entonces, si vemos 11,4 en mujeres, 6,9 en hombres. Sin embargo, pues también hay otras cifras que dicen, bueno, realmente hay más mujeres empleadas en este momento, pero cuando vamos a ver en temas del dinero, pues no son igual de remuneradas si están en ese mismo empleo, hombres. Todavía hay esa brecha. Pero digamos que ha cambiado un poco, pero pues se ven todavía algún tipo de brechas respecto al tema. Bien, ahora, perdón, miremos esto. Listo. Ahora, esperen, ahora no sé cómo acomodar esto. Bien, espérenme, embolate con esto ahora sí.
Listo. Mm, en el tema de educación, entonces aquí también pues voy a agrandar un poquitico para que veamos esta cifra, que es de del mismo estudio que se hizo en la diapositiva pasada. Entonces, en, en este colorcito como morado y rosado están los niveles alcanzados. Miren, aquí hay algo que está sucediendo bastante. Y es que hay más mujeres en la universidad. Y yo creo que, profe, ustedes pueden corroborar esa información. Porque en las clases hay muchas más mujeres que hombres, ¿cierto? Entonces eso da cuenta de que las mujeres están ocupando en los espacios académicos, eh, valga la redundancia, muchos espacios a como anteriormente pues sucedía. Entonces, digamos que en términos de escolarización, aquí hay un cambio sustancial entre hombres y mujeres. También preguntaros, bueno, ¿qué pasa? Miren, en maestría, también son más las mujeres. En doctorado, digamos que la brecha está más o menos igual, pero en términos de maestría, especialización y universidad son más las mujeres. ¿Listo? ¿Qué podemos concluir de esto? Que todavía existe una brecha, digamos, en términos más que todo de empleo, de salario. Todavía hay una exposición, digamos, a abusos, en diferentes entornos para las mujeres, en donde hay más índices de violencia hacia las mujeres que hacia los hombres, sin discriminar que para los hombres también hay violencia, ¿cierto? ¿Cierto? Experimentamos tipos de violencia. Y que el arraigo a masculinidades machistas atenta mucho con la posibilidad de entornos seguros para los hombres. Por eso es que hay muchos más factores de riesgo en términos de suicidio. Ahora, no sé si tengan algún comentario, profesor. Ah, Si no, no, sí. Ok, profe, te escucho. Profe Samuel, lo que tienes ahí como... no estaba acá poniendo lo que va a las cifras porque Ujú, pues es triste las cifras, pero la connotación, lo que hay de fondo es una pérdida de identidad, sí, una pérdida del ser. ujú, Eh, es triste decirlo, pero pues esto ocurre para hombres y para mujeres, ¿no? Hay ujú, una pérdida de esa conciencia del ser humano, del ser, qué me hace a mí hombre, qué me hace a mí mi género o qué me hace a mi mujer, qué hace mi género sea mujer. Entonces, cuando hay esa no conciencia del ser, pues yo empiezo a vivir en la realidad que el otro me estructura o me arma. Entonces yo empiezo a vivir los sueños del otro y cuando yo ya no quiero vivir los sueños del otro, pues el otro ya como se siente con tanto poder sobre mí porque yo no tengo criterio y conciencia de mi ser, pues toma la decisión de eliminarme. Es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, desde las aulas, el reto que tenemos nosotros, digo yo, aquí explorando con mi profesor que me estaba orientando, el reto que tenemos nosotros en las aulas es recuperar en nuestros estudiantes que se reconozcan, que puedan ellos identificar a conciencia qué son, qué habilidades tienen, cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias, cuáles son sus actitudes, cuáles son sus características esenciales que los hacen diferentes de los unos de los otros para ver si en algún momento, en algunas décadas adelante, podemos revertir estas cifras tan aberrantes de feminicidio. gracias, profe. Sí, señor. Así es. Por eso también nosotros mencionamos en diferentes talleres sobre género formas diferentes de vivir la masculinidad y formas también diferentes de vivir la feminidad. En qué sentido? En más adentrarnos al ser, lo que tú mencionabas. Somos seres humanos al final y al cabo. Y pareciera ser que se nos olvidaran muchas cosas, como el respeto por el otro, ¿cierto? Como el sentido de la vida, cosas tan importantes, son sustanciales y trascendentales que hacen parte de nosotros como seres humanos y nos permiten también tener un proyecto de vida, un proyecto de vida trazado por ese mismo sentido que tengo yo y puedo impartir por medio de mis valores. Entonces sí hay un trasfondo bastante fuerte que desde la parte desde lo psicológico lo vemos cada día en nuestros estudiantes
y pues lo digo también como la profesora Marisabel mencionaba, yo trabajo en la UIS y las realidades de los estudiantes son bastante complejas en muchos sentidos. A veces están estudiando una carrera que ni saben por qué están estudiando, por ejemplo. Entonces sí hay que orientarlos en lo que nosotros mencionamos como habilidades para la vida, porque sí hay como una desconexión respecto al tema y el género, pues claro, atraviesa muchas variantes importantes allí. Vamos a ver un video otra vez súper rápido, este es más corto. Espérenme un momento. ¿Pueden escucharlo? Sí. Ok, perfecto. Doesn't matter what a woman was wearing. At the end of the day, rape is a crime. It is violence that is perpetrated against a victim. And I think if you look at these outfits, we have heard from individuals the stark emotional response that you get. We have a diaper. We have children's clothes. We have hospital scrubs. Everyday outfits that really demonstrate that this is a crime of violence and brutality that needs to be addressed. We've proven the impact of this model. We need others to come on board. We need to scale up from 500 million to 1 billion and into every country around the world, because this really is a crime and an experience of women around the world. Ok, profesor, ¿habían visto este corto? ¿Sabían de esta iniciativa? ¿Sabían de esta iniciativa, de este? No, yo no tenía idea, no. Ok. Esto es para dar cuenta de que más allá de a veces las justificaciones que nosotros decimos como sociedad de, digamos que todavía lo vemos, todavía lo escuchamos, que tenían puesto, porque estaba en la noche a esa hora, los papás porque la dejaron, es, es reivindicar y realmente em, como poner en tela de juicio es más bien lo que llevaba puesto y habían pañales, habían ropas de bebés, había una cantidad de, mm, de ropa que no identificaba solamente respecto a una edad en especial. Entonces esto es un espectro en donde uno dice, ok, no se trata ni siquiera de la ropa, lo que lleva puesto, sino de qué es lo que está pasando en nuestra sociedad. Listo. Profes, esto para decirles que entonces, ¿qué es el género? Es una construcción social. Y por eso es una construcción social. Miren que cuando iniciamos este espacio, empezamos a hablar de reconocer situaciones sociales, cotidianas, y en nuestro entorno, en nuestra cultura, se viven de esta manera para hombres y para mujeres. Pero de pronto en otros países, en otras regiones, en otros lugares del mundo, ser mujer y ser hombre tenga otras implicaciones, implicaciones de educación, implicaciones de salud, implicaciones respecto al empleo. Y eso lo vemos y el ejemplo más cercano que tenemos es Afganistán. Lo que viven las mujeres, lo que viven los hombres en Afganistán es totalmente diferente a lo que vivimos nosotros acá. Y estamos hablando del mismo siglo y estamos hablando del mismo año. Entonces, por eso el género es un constructo social. Es lo que se espera de hombres y mujeres. ¿Listo? Ahora, aquí ya empezamos a clarificar algunos conceptos y es identidad de género. ¿Habían escuchado esto, profesor? Identidad de género. Sí, lo aborda mucho Victoria Sendón de Rugeles, la doctora Ujú, Victoria. ujú, sí, señor. Entonces, esto es importante conocerlo porque, como lo mencionaba al inicio, nuestros estudiantes son diversos. Entonces, en identidad de género es la vivencia interna individual del género, es decir, cómo una persona se identifica.
Y aquí tenemos dos categorías importantes para diferenciarlo. Uno es la persona cisgénero, que una persona cisgénero es aquella persona que se identifica con su género y este género coincide con su sexo asignado al nacer. Entonces, podríamos decir, pues me voy a atrever a decirlo, a asumirlo, que todos y todas las que están aquí presentes son personas cisgénero. ¿Sí estamos bien? ¿Claros con ese término? Si estamos bien, podemos reaccionar con una manita arriba para saber que sigan acá conectados. Muy bien. Listo, muchas gracias. Ahora, persona transgénero es una persona cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer. Creo que alguien tiene levantado la mano. O era parte de la reacción. Ok, creo que era parte de la reacción. Listo, bien. Pero estos dos términos que están acá lo vamos a especificar ahorita. Pero hacen parte del género, ¿no? Y expresión de género es cómo mostramos al mundo nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo vivimos ese género. Digamos que hoy en día tenemos muchas formas de vivir nuestro género. Digamos que, y está muy relacionado también con aspectos culturales, porque pues el género es un constructo social. Entonces, como nos peinamos, antes de pronto los hombres con el cabello largo, otra con el cabello corto, luego mujeres con el cabello corto, luego las mujeres que con vestido, es la forma como cada uno vive el género y es completamente individual y hace parte de esa vivencia de cada quien. ¿Listo? Ahora, ¿por qué el género y el sexo es diferente? Porque el sexo, como concepto, hace referencia a todas las características biológicas, cromosómicas, hormonales, genitales y anatómicas de una persona. Entonces, aquí podemos identificar dos aspectos importantes. Según la categoría, pues es lo que concebimos como macho o hembra, ¿sí? Pero también, no sé si conocían este término, profes, persona intersexual. Si lo conocían, manito arriba, si no, una carita de asombro. Reaccionemos a ver cómo nos va con estos conceptos. Asombro, bien. Les voy a clarificar el concepto, profesor. Persona intersexual. Ay, ¿alguien tenía levantado la mano? ¿O hacía parte de la reacción? Ah, ok, parte de la reacción, muy bien. La persona intersexual es lo que antes conocíamos nosotros como hermafrodita. Sí, ese término es ese conocido. Si se conoció, ahora sí vamos otra vez a reaccionar con la manita arriba. Bien, entonces son personas que nacen con características biológicas que no encajan realmente con un sexo o con otro, o tiene de los dos. Y profes, aquí quiero decirles algo, hay más de 50 manifestaciones de estados intersexuales, más de 50. Entonces, realmente este término de persona intersexual, muchas personas pueden ser intersexuales y no lo saben. Profe, profe Martín, ¿tienes levantada la mano? ¿O alguien? ¿No? ¿O hace parte de la reacción? Ok, bien. Entonces, ¿yo cómo sé si una profe Anastasia, señora? En cuanto al hermafrodismo, por ejemplo, los antiguos griegos consideraban que esto es solamente la consecuencia de un amor carnal demasiado fuerte, porque inicialmente Hermafrodito, hijo de los dioses Hermes y Afrodita, era un muchacho común y corriente sin nada femenino, pero una vez cuando se bañaba en un lago, una ninfa llamada Salmacis se enamoró de él tan perdidamente que, digamos, lo alcanzó en el agua, lo abrazó con tanta fuerza que los dos se fundieron en un solo ser. Yo digo, desde entonces los griegos creían que este lago, donde se unieron Salmacis y Afrodita, dejando parte de su naturaleza femenina y masculina, cualquiera que quería cambiar de sexo simplemente tenía que bañarse en este lago y listo. Pues yo digo, lástima que nadie sabe dónde queda este lago, sino hoy estaría una fila larguísima ahí. Gracias, profe, por el contexto, Victoria. Muchas gracias. Así es. Entonces, sin embargo, ahora se acuña ni siquiera persona intersexual, sino, sí, persona intersexual para hablar de la persona, pero son los estados de manifestaciones de intersexualidad, ya que hace referencia a esos estados a los cromosomas, a los genitales ambiguos, algunas variaciones hormonales.
Sobre todo se ven más específicamente con el tema de los cromosomas. Hay personas que tienen un solo cromosoma, hay personas que tienen XXY, por ejemplo, aquí como están en el ejemplo, y eso hace que a nivel hormonal y a nivel de sus genitales se manifieste de forma diferente a lo que nosotros conocemos dentro de esta categoría de macho y hembra. Y eso también asimismo acarrea unas condiciones de salud para las personas. De hecho, cuando nosotros vemos las siglas LGBTI, la I da cuenta de intersexual. Pero ¿qué pasa? Tuve la oportunidad de hacer una investigación con unas lideresas de Colombia, que es una persona que tiene una manifestación que se llama botestes verdadero, que es lo que conocíamos como anteriormente hermafrodita, y ella presentaba los dos genitales. Cuando las personas intersexuales nacen, el médico o la persona que lo recibe dice, bueno, mamá, esto puede ser como un pene pequeño o un clítoris grande. Entonces, en medio de eso se toman decisiones quirúrgicas y la persona empieza a vivir su vida de acuerdo a esa decisión inicial, cuando fue bebé, cuando era bebé, y ya después de cierto tiempo es que se les dice su situación. Entonces, generalmente ella, por ejemplo, a esta persona que les digo, que tuve la oportunidad de entrevistar, ella me decía, nosotros ni siquiera nos consideramos dentro de la población LGBTI, no sé por qué nos tienen en cuenta, pues específicamente es por el tema de su situación respecto a su manifestación, pero ella, decía que la población intersexual se consideraba más dentro de la población con discapacidad por esta situación. Por eso cuando nosotros vemos las marchas del orgullo LGBT, no vemos un grupito de personas intersexuales, como así las otras poblaciones. Entonces eso da cuenta de esta situación en especial. Realmente es una población que muy poco se ha hecho estudios sobre el tema, pero sí es una población que requiere bastante acompañamiento médico por las situaciones que presentan. Pasan casos de personas que, por ejemplo, están prontas planean tener un hijo, un bebé, y resulta que esta pareja nada que concibe, y después se dan cuenta o que la mujer no tiene órganos internos femeninos, por ejemplo, ¿sí? O haya una situación en el hombre respecto a variaciones hormonales que dan cuenta también de un estado de manifestación intersexual. Entonces realmente es muy poco lo que se habla de las personas intersexuales, muy poco lo que se conoce, pero sí es bastante el trasfondo de la vida de la persona respecto a cada uno de sus ámbitos. Imagínense, por ejemplo, en esta mujer que entrevisté, ella me decía, yo viví mi vida, toda gran parte de mi niñez como hombre, porque mi mamá nunca me hizo ningún procedimiento y le agradezco eso, pero llegó un punto en como tenía los dos órganos reproductores, pero tenía órganos internos femeninos que tal día en el colegio me llegó la menstruación y yo no sabía porque viví toda mi vida como hombre. Después cuando sucedió esto fue que mi mamá me comentó lo que pasaba conmigo. Entonces, ese trasfondo en un ser humano es bastante complejo. Entonces, bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿O todo bien y continuamos? Manito arriba y continuamos. Listo, bien, profes, gracias. Gracias por esa, así yo me siento que están conmigo, que no me dejan solo cuando reaccionan. Listo, bien. No está hablando Ahora, solito. exacto, sí. Es más chévere cuando uno está en el aula y que los puede escuchar ahí. Pues cuando reaccionan me motivan así bastante. Bien, ahora hablemos de atracción sexual. Esto, digamos que nuestros estudiantes, em, a veces uno dice, bueno, ellos son como, o esta generación es más abierta a muchas formas de vivir y vincularse con otros seres humanos. Pero acá, pues tenemos lo que conocemos, y miren que aquí agregué otras que de pronto no son tan conocidas, pero quiero comentárselas a ustedes. Entonces, empezando por atracción, ¿por qué me gusta más enunciar atracción que orientación? Porque en términos de todo lo que se ha vivido con violencias con las personas con orientaciones diversas, llamémoslo así, es como si se pudiera desorientar. Lo oriento, lo desoriento, entonces lo pueden caminar. Hablemoslo más bien en términos de atracción, que es lo que los muchachos y las muchachas, pues,
es la forma en cómo ellos se vinculan. Entonces, ¿a qué hace referencia ese término? Pues ese vínculo que generan de forma emocional, afectiva y sexual hacia otras personas, ¿cierto? Entonces, dependiendo, estos son una cantidad de etiquetas que los seres humanos a veces nos adherimos o necesitamos para conocer en qué aspecto estamos. Digamos que todo parte de un sentido de identidad, de reconocimiento, y por eso yo digo, a veces son necesarias las etiquetas, aunque hay que saber manejar esas etiquetas, ¿cierto? Entonces, según el sexo o el género, respecto a lo que me atrae, puedo ser heterosexual, o sea, que me gustan las personas de mi género o mi sexo opuesto, homosexual, que me gustan las personas de mi género o sexo, mi mismo sexo, perdón, y bisexual, que me gustan los dos sexos y los dos géneros, femenino y masculino. Ahora miren esto, yo no sé si conocían esto, androsexualidad. ¿La habían escuchado, profes? Si no, reaccionemos con una carita de asombro. Muy bien, gracias, muy bien. Ajá, entonces, androsexualidad, y también hay otra que se llama ginosexual. Entonces, androsexual refiere a lo masculino y ginosexual a lo femenino. Como sabemos, hay identidades de género diversas. Entonces, hay personas que se identifican o se visten de manera muy masculina o muy femenina. Entonces, esto da cuenta a las personas que le atraen ese aspecto masculino. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que dice soy género fluido, no sé si han escuchado eso. Si lo han escuchado, manito arriba. No. Sí, hay algunas que sí, ok. Entonces, en el género fluido está el hecho de cómo fluctúo en el género, entre el femenino y masculino. Entonces, puede ser que en un periodo de tiempo utilice más prendas masculinas o más femeninas. Entonces, las personas que se sienten atraídas por aquellas personas con identidades más propiamente hacia lo masculino, son personas androsexuales. Y si se sienten atraídas más por personas que se visten o se identifican en términos femeninos, ginosexual. La profe Anastasia tiene la manita levantada, profe. ¿Quieres comentar algo? O el profe Alberto, perdón, profe Alberto. Sí, No sé si señor. quieres. Sí, yo tengo No, yo no una fui. pregunta Ah, con eso. perdón, señor. Bueno, una ex compañera de trabajo en otro lugar donde estábamos, hablábamos de justamente de todas esas categorías. Y había una que nos llamó mucho la atención. Usted cuando mencionaste género fluido, pero aparecía genderqueer. Entonces, Ujú. obviamente se hicieron chistes al respecto, pero yo siempre quedé con la cosita de cómo es que eso se diferencia el fluido, o si es lo mismo y otra denominación, porque a veces es un poco confuso porque hay muchas. Sí, profe, es cierto. El queer hace referencia en términos de traducción como a lo raro. Sí, que no está ni en un lado ni en el otro. Pero sí tiene mucho que ver con lo mismo que en español conocemos como género fluido. Digamos que se ha adaptado muchas palabras en inglés, en nuestro léxico, y sobre todo en la parte sexual, sí, en todo lo que tiene que ver con atracción. Señor profe Samuel, tiene la manito levantada. La cultura queer es de la doctora Victoria Sendón de Rugeles, la que yo les digo, y esa propuesta que ella hace es para ubicar dentro de esa cultura queer, dice textualmente todo lo anómalo, todo lo que no es hombre o mujer, Ujú, pues por aquello de que, como lo está expresando el doctor aquí en el día de hoy, estamos encontrando cosas que para nosotros es nuevas, o sea, son ujú, cosas, géneros que uno dice, vea pues, pero es tanto el ramillete que se abre que para no entrar en esa casuística que genera la cultura queer, precisamente. Tengo ujú. entendido. Sí, señor, así es. ¿Quién más tiene la manito levantada? Ahora sí la profe tiene la manita levantada. Sí, Profe Samuel, pues, ujú. señora. ¿A mí? Sí, Pues sí, sí se dale. consideraba absolutamente normal, por ejemplo, entre algunas tribus montañesas, por ejemplo, en Afganistán, por ahí en Tayikistán, en las zonas bastante aisladas. Si en la familia, por ejemplo, habían solo varones, la madre tenía todo el derecho de escoger a un hijo que le parecía el más conveniente
y prepararlo para el rol femenino en la familia. Es decir, ¿para qué? Para que la mujer en su vejez no quedara sin una ayudante en casa. Se consideraba que hay trabajos que un hombre no debe hacer, en este caso, pues que los haga el hijo creado como mujer. Y por otro lado, si en la familia habían puras niñas, a una el padre tenía derecho a escoger, por lo general aquí se dirigía por criterios opuestos, la que era más fuerte, que le parecía la más masculina de todas, y criarla como un futuro cabeza de familia. Como podemos ver, en este caso, la inversión de roles se consideraba normal, porque en un linaje no se puede prescindir sin hombres o sin mujeres en una generación. Profe, muchas gracias por los aportes, muy valiosos. Muchas gracias. Profe Samuel, y creo que hay alguien más que levantó la manita. Ah, no, y el profe Samuel. Te No, no, escuchamos, estoy tan profe. concentrado y tan aquí que no miro mi manito. Discúlpeme, por favor. Ah, ok, listo, bien. Sí, es que no quiero pasar por alto sus comentarios, que para mí también son muy valiosos. Ok, listo. Entonces, sí, profes, o sea, todos los aportes que usted dicen es así, tal cual. Digamos que hoy en día es algo que, digamos que en virtud de los estudiantes tenemos que se permiten ser, pero en medio de permitirse ser se llenan de etiquetas que a nuestros ojos es complejo a veces de dimensionar lo que implica tanto para ellos como para nosotros y para los otros. Sí, nosotros y los otros. Entonces sí es importante conocer esta terminología para saber de qué manera podemos afrontarlos en el aula sin, para no generar ningún tipo de discriminación sin querer, porque puede pasar por desconocimiento. ¿Sí? Ahora, independientemente del género, hay personas que se sienten atraídas por otras personas. Entonces, cuando hablamos de pansexual, es me gusta la persona, no me gusta su género, no me siento atraído por su género, ni por cómo se viste, sino porque esa persona me gusta. Ya, punto. Demisexual es la persona que requiere o necesita tener un vínculo con esa persona antes de. Entonces, independientemente de su género, lo que me importa es ese vínculo. Digamos que son personas que son más interesadas en la parte emocional. Y las personas asexuales son personas que si bien se pueden enamorar, sienten que no necesitan vincularse con esa persona. Me gusta, me atrae, pero no quiero generar ningún tipo de vínculo. Hay un sexólogo que más o menos en los años 1900, ah, que se llama Alfred Kinsey. Él hizo una escala de lo que sería exclusivamente heterosexual, exclusivamente homosexual y entre esas igualmente bisexual. Entonces, ¿de qué dependía esas escalas? De mis pensamientos, de mis deseos y mis comportamientos. Entonces, lo que me hacía exclusivamente heterosexual era tener pensamientos, comportamientos y deseos a personas de mi sexo contrario, ¿sí? Lo que me hacía exclusivamente homosexual, lo mismo. Pero en esas variaciones estaba, por ejemplo, lo que pasaba y sucede mucho en las cárceles. Personas que tienen sus esposos, sus esposas, pero en las cárceles pues tienen también relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. Yo sé que muchos conocemos situaciones así, ¿cierto? Si es así, manito arriba. Si no, carita de asombro y reaccionamos. Ujú. O personas, por ejemplo, que dicen, no, es que tuve un sueño húmedo con una persona del mismo sexo, entonces ya soy homosexual. No, según este sexólogo, eso no sucede así. Entonces, por eso es que la sexualidad humana, profes, es tan variante. Y por eso, si en términos de revisión de nuestras parejas podemos decir, bueno, en mi caso no todas mis novias son iguales, ¿sí? Todas han tenido una particularidad física, emocional diferente. Pronto ustedes también haciendo esa lectura dirán, oiga, sí, porque los seres humanos tenemos en cuenta diferentes factores para vincularnos, a diferencia de los animales que ellos actúan de manera, pues, por instinto, por reproducirse y demás. Sin embargo, claro está, hay profes, no, perdón, hay personas que dicen, no, la monogamia, em, para mí no es concebible la poligamia, y es totalmente de acuerdo, porque aparte de la forma en cómo nos vinculamos, tiene mucho que ver nuestros valores. ¿Hasta aquí alguna pregunta, profes? Si no,
Manito arriba y continuamos. Profe, Anastasia, señora. Pues casi siempre cuando están hablando eso de la imposibilidad de la monogamia, se hablan por lo general de poligamia, pero Ujú. rara vez se menciona la poliandría, que como se sabe en algunas aldeas en Tíbet es algo muy común. Cuando, por ejemplo, la familia es pobre y hay varios hermanos y por las mujeres hay que pagar un precio bastante elevado, ellos simplemente compran una esposa para todos ellos. Ella se considera esposa colectiva, todos pues deben cuidarla. Ella escoge por turno con cuál de los hermanos va a pasar la noche. En este caso, digamos, todos los hijos que ella conciben quedan dentro de la familia, pues por lógico, aunque son de padres diferentes, pero todos los padres son de la misma sangre. Pero cuando a veces yo hablaba de esto en la clase de la antropología, las muchachas comenzaron como a mirar esto con los ojos llenos de ensueño. Yo decía, pero chicas, ¿cuántas mujeres se quejan que están cansadas de cocinar para su esposo, de lavar su ropa, de hacer eso? E imagínense si usted en vez de un esposo tendrá que cocinar y lavar para 5 esposos. ¿Les gustaría? Así que como podemos ver, todo es un arma de doble filo. Gracias. Así es, profe, así es. Depende, como dicen, de la perspectiva donde se mire, pero finalmente termina siendo exactamente eso, un arma de doble filo. Profe, yo les dije que 1 hora, pero yo me engomo hablando de este tema y eso que estoy tratando de pasarlo lo más rápido posible porque sé que algunos tienen clase. Sin embargo, quisiera tocar un Sí, último no aspecto. nos gustaría apresurarnos para llenar la encuesta. Ah, ok, les voy a pasar la encuesta, espérenme un Ah, si momentico. quieres yo la paso, tranquilo, doctor Martina, que ya la tengo. Gracias. Bien, Que es entonces, interesante, pero me gusta hacerlo con calma. No, de tranquila, pronto profe. podemos programar otro encuentro para continuar, Claro digamos, que con sí. todas las temáticas. Creo que nos pueden programar para una parte 2 porque el tema es muy interesante. Y Ok. Sí, es bastante. De verdad que sí, de verdad. Ay, profe, ustedes me invitan y yo me conecto de una. Claro que sí. Bueno, entonces no sé si tocamos este tema o si ya tienen clase los profes y dejamos esto, que también es algo interesante, que es la interseccionalidad, para otro espacio. ¿Qué dicen ustedes, profes? O lo pasamos así Uy, rapidito. sería genial otro espacio desde formación profesional, Sí, sería interesante porque esto no se puede tomar a la ligera y sobre todo no podemos cerrar de una forma apresurada como dijo la docente anterior, porque viene el cuestionamiento y cómo vamos a abordar a nuestros chicos con esta gama tan amplia, por Dios, eso no lo podemos cerrar aquí en 2 minutos. Digo, sugiero que quede la moción a otra sesión. por Perfecto. supuesto, y yo me encargo, profes, Les, tranquilos. y les parece bien, les parece bien, profes, si en el próximo Ok, hacemos casos muchas gracias. prácticos, Sigamos. traemos casos prácticos, ¿qué dicen? Solo que si es otra sesión, por favor, en el mismo horario, porque no todos, todos estamos un poco apretados de tiempo. Si es el mismo horario, por favor, que sea también un miércoles. Sí, para el próximo miércoles sería excelente, a la misma hora. Listo, entonces yo creo que dejemos el espacio así porque interseccionalidad toca cuando no se presenta solamente solo aspecto en la vida del estudiante, por ejemplo, un estudiante que tenga una situación de salud mental y a la vez tenga, por ejemplo, identidad de género diversa y a su vez, Te eh, escuchamos. ¿sí me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan? Y ahí te estamos escuchando. Entonces Sí, es señor. importante. Entonces, no sé si les parece. Sí, entonces dejamos esta parte de la interseccionalidad para la próxima sesión y lo abordamos con casos prácticos, profes. Ya que tocamos, ya abordamos todo género, pero la interseccionalidad es, aparte del género, no es lo mismo hablar de una mujer, por ejemplo, afrocolombiana, afrodescendiente, a hablar de una mujer indígena o hablar de una mujer que no tenga ningún tipo de interseccionalidad. O hablar de un estudiante con discapacidad y hablar de un estudiante con una identidad de género diversa. Entonces, eso es lo que quiero que abordemos y eso abarca también una amplitud bastante grande. Entonces, si les parece, profes, dejamos hasta acá y en la próxima sesión abordamos ese tema. ¿Les parece bien?
¿el enlace se compartiría para esta sesión o para la próxima? Pues nos tocaría hablar con desarrollo profesoral y ver la disponibilidad del doctor Joaquín, ¿no? Pues sí, A mí me parece perfecto. Solo le digo muchos temas, pero con frecuencia en horarios incómodos. Por eso sería bueno que lo hicieran tal vez otro miércoles en el mismo horario. Buenas Entonces, tardes, disculpe. El Muchas video gracias. profe, el video que presentó el primero, ¿sería posible que nos regale el link, porfa? ¿Cuál? El de la mujer con su esposo, ¿sí? Sí, el de la sí, mujer con su esposo. Dale, Gracias. ya lo paso. Y si a alguien le interesa, recuerdan, yo mandé también un link, quien manda en la familia. Tal vez sería bueno sí. discutirlo en la próxima sesión. Listo, profes, les agradezco por el espacio, por el recibimiento, por estar atentos. La asistencia ya la enviaron, la voy a enviar por acá. Sí. Pues de todas maneras, profes, este tema de verdad que es muy importante para nosotros y que tenemos que estar preparados para poder atender a nuestros estudiantes. Y la disponibilidad del doctor Joaquín, de verdad, y de la Universidad de Santander, la UIS, la Universidad Industrial de Santander también, desde la oficina ya de inclusión que también pues nos está apoyando con todo ello y pues también decirles que el doctor Joaquín hace parte de la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior. Entonces, pues como que es un gran equipo y pues la idea es que podamos transmitirles a ustedes, profes, todo lo que esté actualizado. Y pues la disposición de ustedes, si ustedes están dispuestos, pues entonces yo me encargo de hablar con desarrollo profesoral a ver si hay la posibilidad, si ustedes tienen el tiempo para poder estar como en una segunda fase de esta charla, ¿no? Sí, sería bueno, pero en este horario precisamente. Ok, perfecto, perfecto. De todas maneras, pues a nosotros nos da mucha alegría pues que ustedes puedan estar participando y de verdad también el agradecimiento muy especial al doctor Joaquín de Desarrollo Profesoral. Y pues la idea es poder continuar y pues ustedes han diligenciado la asistencia y desde ahí pues les estaremos enviando la notificación, la información correspondiente. Y doctor Joaquín, mil gracias por estar en nuestra universidad. No, muchas Igual, gracias. pues, sí, de verdad que muchas gracias Ya les por voy a venir. compartir ahora sí, estaba buscando Muchas gracias, doctor Joaquín. Gracias, desarrollo profesoral, muy amables, interesante y cuente con nuestra asistencia. Listo, profes. Muchísimas gracias. A nosotros también nos da mucha alegría pues que tengamos como este engranaje en poder tener estos temas, contextualizarnos en estos temas. profe Irma, ahí te envié el link del video, el chat. Muchas Que un gracias. segundo voy a reenviar otra vez el link del video, quien manda en la familia. Listo, perfecto. Muchas gracias, profes. Un gusto estar, profe Marisabel, muchas gracias. Y bueno, espero, ojalá también poder estar presencial cuando quieran. Gracias. Claro que sí, tenemos que programarlo Ujú. y de verdad, y Nos profe, tocaría, ahí nos tocaría viajar para Bucaramanga. Yo estoy aquí. acá Bueno, No, que el profe viaje. bienvenidos. ya les O vuelvo a si no, enviar que la el profe viaje a asistencia. cada una de las sedes. ¿Me invitan? Sí, no me invitan a Valledupar o a Cúcuta. Me invitan. Listo, Sí. profes. Un abrazo, que estén muy bien. Ahí Bueno, les muchas envié. Hasta gracias. luego. Profe Gracias, hasta Marisabel, Feliz muchas luego. tarde gracias. para Hasta todos. luego. Bendecida Hasta tarde, que luego. esté muy Gracias. bien. Hasta Que Gracias. luego. estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.